esperando que empiece a... Ya, ya. Gracias a todos por participar, por asistir. Gracias a Juan Carlos especialmente por dar el primer coloquio virtual de este año de nuestra serie. Juan Carlos, bueno, nosotros estudiamos juntos en la Católica, la licenciatura en Astronomía. Juan Carlos hizo su doctorado también en la Católica, en Santiago. Se doctoró el año 2016. 15. ¿Cuánto? 15. 15, casi. Especializándose en estudios de observaciones de enanas marronas en la vecindad solar, especialmente. Hizo un postdoc en la Universidad de Valparaíso y hoy es coordinador científico del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma. Así es. Y nos va a contar sobre su trabajo tanto con enanas marrones como con humanos. Así que, Juan Carlos, por favor, cuando quiera. Muchas gracias, Cristóbal, por la invitación. Muchas gracias también a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por este seminario, también por poder hablar tanto con investigadores y que lo hayan abierto al público. De verdad que se agradece esa oportunidad de dar una charla científica, aunque en realidad la charla de hoy, como pueden ver en el título, se ve bien ahora la presentación, ¿no? Pueden ver la diapositiva, ¿cierto? Se ve súper bien, sí. ¿Sí? Ya. El título de mi charla viene un poco marcado por la transición que he estado viviendo estos últimos 2 o 3 años, en la que me he dedicado a la astronomía como a la divulgación científica, muy fuertemente últimamente a la divulgación o a la comunicación científica. Y por eso quiero conversarles acerca de un poco de los resultados de estas dos áreas, las últimas investigaciones que he estado haciendo, y después enfocarme a la parte de comunicación científica también, con algunos tips quizá que les puedan servir tanto a los investigadores o a gente que se esté uniendo, que le guste la astronomía y que le guste la ciencia en general, y las comunicaciones, por supuesto. La primera parte, como les dije entonces, va a ser más orientada a investigación, a lo que hice en mi doctorado y en mi postdoc, que tiene que ver con las enanas marrones. Y voy a partir mi charla justamente con una de las misiones más increíbles, a mi gusto, del último tiempo, que tiene que ver con calcular distancias en el universo. La misión espacial Gaia, probablemente los astrónomos acá presentes ya todos la conocen, realmente fue un cambio importante en el juego de la astronomía, porque nos permitió medir distancias, mucho más allá de lo que medíamos antes. De hecho, se ve en el lado izquierdo al Sol, y lo que antes podíamos medir gracias al satélite Hipparcos, que fue lanzado por ahí por los 90, esa es la zona donde se calculaban distancias con precisiones de un 10%, un 10% de margen de error. Es realmente pequeño. Y ahora, con Gaia, esto se aumentó hasta llegar hasta el centro galáctico. Se pueden calcular distancias con un 10% de precisión hasta el centro galáctico. Eso es simplemente un cambio gigante para todo lo que es astronomía galáctica, estructura galáctica, evolución y formación de nuestra galaxia y un montón de áreas de la astrofísica. Probablemente áreas extragalácticas también se están beneficiando mucho de esto, ya que por fin se colocan límites precisos a distancias a cúmulos estelares, a cúmulos globulares y al mismo centro de nuestra galaxia. Obviamente esta es una misión pensada sobre todo en estrellas, y yo les dije que iba a hablar acerca de enanas marrones. ¿Y por qué podría ser este satélite tan importante para un área que no fue diseñado este satélite? Bueno, les voy a presentar entonces lo que son estas enanas marrones o las enanas ultrafrías. Puede haber un nombre más general, ya vamos a ver por qué se denominan enanas ultrafrías o ultra cool dwarfs en inglés. Son una variedad de objetos, desde estrellas, de las estrellas con menor masa posible, conocidas como las estrellas tipo M, que se pueden ver ahí de color naranja, con muchas manchas o mucha actividad magnética, muchas manchas solares. Después están las enanas marrones como tal, que son las de tipo L y T, incluso Y, que son los 3 tipos espectrales de enanas marrones definidos, siguiendo la secuencia de clasificación de estrellas basado principalmente en temperatura. Y finalmente, a la derecha del gráfico pueden ver los planetas. Acá hay una superposición entre estrellas superfrías, las más pequeñas del universo, y los planetas gigantes. Y son todas aproximadamente del mismo tamaño, a pesar de que comparten o que tienen propiedades bastante distintas unas de otras. El zoológico, como he querido llamar a esta primera parte de las enanas marrones ultra, o de las enanas ultra frías, me cuesta decirlo en español acostumbrado al nombre en inglés, no se pueden definir solo por su masa.
Si yo les digo que una estrella tiene 5000 grados de temperatura, lo más probable es que uno dice, ah, sí, es una estrella solar. Si yo les digo que la temperatura efectiva es de 20 grados, me van a decir, ah, sí, es una estrella tipo B. Si les digo que tiene 40.000 grados en su superficie, ah, una estrella tipo O. Y van a saber la masa aproximada de esa estrella con bastante precisión. En el caso de las enanas ultrafrías, esto no es cierto. No existe una relación 1 a 1 entre masa y temperatura efectiva, la temperatura de superficie. Esto es porque hay una gran degeneración con la edad. En el caso del Sol y las estrellas más masivas que el Sol, la evolución es muy, muy lenta. El Sol se va a demorar aproximadamente 10.000 millones de años en avanzar y terminar su vida en la secuencia principal, pero en el caso de las enanas marrones, en menos de 1.000 millones de años pueden pasar de ser una estrella superfría o una enana tipo M7 a terminar como una estrella de tipo T, pasando por toda la secuencia de las L. Así que realmente hay una degeneración súper grande con la edad y la que mayormente complica a los astrónomos a los que nos dedicamos a las enanas marrones. Aquí, por ejemplo, pueden ver que una estrella joven, como Teide 1, que tiene 2200 grados de temperatura en su superficie, puede tener entre 55 y 60 veces la masa de Júpiter. Mientras que una estrella más vieja, que tiene un rango de masa un poquitito inferior de 30 a 50, tiene menos de una cuarta parte de su temperatura. O sea, las propiedades atmosféricas van a ser completamente distintas para objetos que tienen una masa más o menos parecida. Y en el caso de Júpiter, por ejemplo, un objeto que tiene menor masa que Gliese 229, en el caso de Sigma Ori, los objetos como Sigma Ori pueden tener temperaturas aún mayores teniendo menos masa. Entonces, esto es lo que causa mucha confusión y que nos hace la vida un poco difícil. Y obviamente nosotros no tenemos acceso directo a medir las masas de estos objetos ni las edades, solamente podemos ver las temperaturas. Entonces, ahí está la dificultad. Esta es un poco la parte gráfica de lo que yo les estaba transmitiendo ahora. Podemos ver en el eje X la edad desde su periodo de formación, donde obviamente está en escala logarítmica, desde algo así como 1 millón de años. No sé si alcanzan a ver el mouse. Probablemente aquí. Ahí sí. Este tiene la edad desde aproximadamente 1 millón de años hasta 1.000 millones de años y 10.000 millones de años. Vemos como en esta primera fracción de 1.000 millones de años, una estrella que nace aquí, con una temperatura superficial de unos 3.000 grados o 2.500 grados, cambia de tipo espectral violentamente durante su formación. Y al final se empiezan a acumular en esta zona de aquí. O sea, las estrellas viejas tienen aproximadamente todas la misma temperatura, pero masas completamente distintas. Así que, bueno, y obviamente una menor temperatura implica que van a brillar menos, por lo tanto las enanas marrones son más fáciles de estudiar cuando son jóvenes porque brillan bastante más. Ahora, puede caer la pregunta, bueno, ¿y por qué nos importan estas enanas ultrafrías? ¿Qué tienen de interesante estos objetos? Bueno, lo primero es que son los objetos más abundantes del universo. Los objetos de tipo espectral M5 hacia abajo, si uno los suma, son más abundantes que las estrellas como el Sol o las estrellas más masivas. Pero ¿qué tantas más de estas estrellas hay en el universo? Todavía no está muy bien decidido. De hecho, la distribución en la zona de menor masa todavía no está definida. O sea, la función inicial de masa, en esta parte de aquí, todavía pueden ver, hay bastante discrepancia entre los modelos. Para objetos que tienen media masa solar y más arriba, todas predicen aproximadamente lo mismo. Pero cuando nos vamos a masas más pequeñas, hay una gran divergencia. Así que ahí hay harta investigación que tiene que ver con el proceso de formación. ¿Cómo se forman estos objetos? Es una de las grandes preguntas abiertas y que se puede solucionar tratando de medir efectivamente cuántas estrellas hay por cada rango de masa. Esa es una de las preguntas abiertas más interesantes de analizar y la que están trabajando un par de equipos en el mundo. Saber efectivamente cuál es la función de masa en el límite inferior. ¿Y hasta cuál es el límite? Aquí se puede ver una décima o 10 veces la masa de Júpiter aproximadamente es el límite que hay acá, pero perfectamente podrían formarse objetos más pequeños de la misma manera que el Sol. Hay otra de las cosas importantes acá, esta es la distribución o la función de masa. En realidad no es una función de masa, sino que es una función de tipos espectrales. Lo que podemos ver es que hay un exceso, por así decirlo, de las Ls, que son las más
calientes, por así decirlo. Después hay como un pequeño desierto y después, obviamente, no obviamente, empieza a subir el número de objetos que se han encontrado hacia temperaturas más frías. ¿Por qué podría pasar esto? Bueno, es porque se empiezan a acumular. No se sabe efectivamente cuál es la función de masa, podría estar aquí el máximo, pero a medida que evolucionan, se van enfriando y se acumulan en esta zona de acá. Esa podría ser la razón que explica la forma de esta distribución de estrellas ultrafrías en el campo. En el campo me refiero no en cúmulos de estrellas. No podemos todavía estudiar enanas marrones en cúmulos porque están muy lejos y brillan muy poco. Un disclaimer acá o un descargo de responsabilidad es que la función de masa depende bien fuertemente de los ingredientes que se introduzcan al modelo, así que hay que tomarse todo esto con una pizca de sal. Otras de las cosas que no se saben y que también son bien interesantes tienen que ver con la multiplicidad y de nuevo con la formación. La multiplicidad no está bien definida, todavía hay al menos un 10% de margen de error o un 20% de margen de error en cuál es la multiplicidad de las enanas marrones o de las estrellas ultrafrías que podemos ver en esta parte de acá. Este gráfico es un poco antiguo, pero la situación no ha cambiado tanto. Para estrellas de menos de 0.1 masas solares y no está muy bien restringida cómo se distribuye la multiplicidad. Y tampoco, acá en el rango de alta masa, tampoco es tan fácil saber que hay una estrella o una enana marrón dando vueltas ahí. Si está particularmente lejos de esta, el brillo opaca a la enana ultrafría. Así que el tema de la multiplicidad de la formación es un tema que se está investigando fuertemente. Y una tercera cosa que es bien interesante y que al menos a mí me motiva mucho para estudiar estos objetos y creo que motiva también a una comunidad mucho más grande, es que las enanas ultrafrías y los exoplanetas gigantes tienen atmósferas similares o comparten ciertas características físicas. Ahí se me olvidó traducir una frase que tiene que ver con los aerosoles, se pueden formar en ambas atmósferas. Hay nubes de óxidos metálicos, silicatos y hierro, como se puede ver aquí, por ejemplo, en las de las enanas marrones de tipo L y en las enanas marrones de tipo T, pueden existir unas nubes que son inhomogéneas, que se generan en la parte más baja de la atmósfera, y en la atmósfera alta se pueden generar como parches de nubes o de aerosoles que están ahí dando vuelta y que pueden permitir o no pasar a la luz. Aquí hay que tratar de imaginarse un poco cómo es Júpiter. Probablemente todos hemos visto algunas de las imágenes de Júpiter y vemos que la atmósfera no es pareja, no es lisa, no es como cuando vemos el Sol o cuando vemos a Marte, sino que se ven claramente algunas franjas, se ve esa característica punto rojo, que tienen distintas profundidades a las cuales podemos observar. En el caso de las enanas marrones, al parecer también tienen esos mismos comportamientos en sus atmósferas. Por lo tanto, es súper interesante poder estudiar las enanas marrones, entender la física que está ocurriendo en esas atmósferas y después aplicar ese conocimiento a los Júpiteres calientes o a los exoplanetas. ¿Por qué no ir directamente a estudiar atmósferas de Júpiter caliente? La razón es muy simple. Estudiar atmósferas de Júpiter caliente por el momento solo es posible a través de espectroscopía de transmisión, que es básicamente esperar que pase durante un eclipse, tomar muchos espectros de mediana resolución o baja resolución incluso, y tratar de ver qué características están presentes en la atmósfera antes y después del eclipse. En cambio, en una enana marrón o en una enana ultrafría, podemos ir directamente con un espectrógrafo, apuntarle y tratar de hacer modelos y comparar con nuestros modelos físicos de atmósfera. Entonces, obviamente, es mucho más simple estudiar las atmósferas de las enanas marrones que las de los planetas gigantes que están muy cerca de su estrella. Ahora, esto va a ser clave en el futuro cercano, cuando se lance por fin el telescopio espacial James Webb, con el futuro WFIRST y con las misiones futuras que van a venir seguro. Tener este conocimiento bien asentado es clave. Y por el momento, uno de los desafíos más grandes tiene que ver con las características que predicen los modelos. Hay algunas discrepancias todavía bien importantes. Si queremos lograr entender los planetas, primero tenemos que sí o sí entender las atmósferas de estas enanas marrones y sacarles toda la física posible a los modelos. Ahora voy a ir un poquito más a la parte práctica de lo que yo estaba haciendo y colaborando con algunas personas en Europa principalmente sobre la misión Gaia y cómo nos ayuda esta a entender estas enanas ultrafrías. En el gráfico de aquí que estoy marcando con el puntero, se puede ver la distribución de flujo o la intensidad de emisión de luz de las enanas ultrafrías como función de la longitud de onda, del espectro. Vemos que el pic está muy marcado en la parte más roja, incluso en la parte infrarroja del espectro.
Las bandas de Gaia, las bandas o los filtros con los que observa están acá, el fotómetro azul, marcado en azul, el fotómetro rojo en rojo, y en amarillo el combinado de ambos. El problema que uno puede ver inmediatamente es que la mayoría del flujo de las enanas ultrafrías en realidad se pierde porque solamente logra capturar esta parte de aquí. O sea, estamos captando realmente un 1, un 10, un 15% del flujo total que emiten estas enanas marrones con los filtros de Gaia. Uno puede decir, bueno, ¿de qué me sirve esto? Bueno, es lo suficiente como para estudiar enanas marrones de aquí a 25 o 30 parsecs, que es justamente el vecindario solar, y nos permite calcular distancias con una precisión excelente, con un 1% de precisión en enanas marrones, y sobre todo que es homogéneo, es la misma escala, con los mismos sistemáticos, algo que no se había podido hacer hasta ahora. Aquí está el límite de detección, por ejemplo, para estrellas de tipo L5, podemos verlas todas hasta una distancia de unos 25 parsecs, lo cual es maravilloso para poder entender un poco más acerca de estos objetos. Entender tanto multiplicidad, características atmosféricas y también de pertenencia a distintas poblaciones, si son del disco o son del halo, son más viejas. Así que Gaia, a pesar de que es bastante limitada para poder ver objetos que son más débiles, por ejemplo, objetos de tipo T5, que tienen temperaturas superficiales de 900 grados Kelvin aproximadamente, solamente los podemos ver hasta una distancia de unos 10 parsecs aproximadamente, realmente muy, muy en el vecindario solar. Esta es una instantánea de las estrellas de las enanas ultrafrías, enanas marrones, visibles para Gaia, con magnitud G menor que 21,5, o sea, más brillante que eso. Como pueden ver, no es algo homogéneo. Se pueden ver claramente algunos vacíos en esta zona, que me imagino los astrónomos puedan adivinar a qué se deben estas zonas de vacío. Son justamente las zonas donde está la Vía Láctea. Y en esas zonas se han encontrado muchas menos enanas marrones simplemente por efectos de confusión. Hay dos maneras de detectar enanas marrones. Una es ver los colores, que tienen colores particularmente rojos. Entonces, todas las búsquedas, las primeras búsquedas fue, ok, este objeto es extremadamente rojo. Veamos si es una enana marrón. Se tomaba un espectro o se esperaba un tiempo para ver si se movía. Si se movía rápido, podíamos calcular la distancia. Perfecto, se clasifica bien. En el caso de los estudios en el plano de nuestra galaxia o acerca del bulbo de nuestra galaxia, el enrojecimiento, debido al polvo interestelar, hace que muchos objetos sean rojos. Y eso dificulta las búsquedas. Entonces se recurre a una segunda técnica, que es ver cómo las enanas marrones son tan débiles, deben estar bastante cerca. Y por lo tanto, si yo observo el mismo pedazo de cielo en poco tiempo, voy a poder ver los movimientos. Entonces se usan los movimientos propios de las estrellas para buscar enanas marrones. Y después se usan los colores. Eso fue, de hecho, buena parte de mi trabajo de tesis, tratar de buscar nuevos objetos de esta manera, en esta zona que está aquí. Puedo marcarla con el teclado, en esta parte que no habían, y tratar de buscar nuevas enanas marrones. El problema es que obviamente hay tanta confusión que a veces cambios de zinc en el cielo hacen que se confunda una fuente con otra y la cantidad de falsos positivos realmente se dispara muchísimo. Así que ahí se agradece mucho el haber trabajado con más de 100 épocas y con eso podíamos ir trazando de cierta forma el movimiento época a época de estos objetos. Encontramos algunos y están, bueno, ya publicados hace un buen rato. Pero obviamente todavía no está terminado. O sea, claramente se ven gaps que hay que rellenar buscando nuevas de estos objetos para completar el censo. Así que la idea en verdad es súper simple en principio, es ir llenando los espacios en blanco y después conectar los puntitos para medir los movimientos propios. Así como realmente me sentí durante buena parte de mi doctorado y mis primeros años de postdoc jugando como lo hacen los chicos de kinder, realmente llenando esos espacios en blanco, conectando puntitos. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Bueno, seleccionamos objetos con movimientos comunes perdón, esto ya es para buscar nuevos objetos. Ya sabíamos que hay un montón de estrellas que son conocidas, que están cerca, y dijimos, bueno, si ya sabemos cómo se están moviendo, podemos buscar a lo mejor si hay algún compañero que esté alejado. Y una de esas formas es medir los movimientos de todas las estrellas cercanas en el espacio a esa. Por ejemplo, una estrella que está a 15 parsec y se mueve hacia la izquierda con cierta velocidad. Vemos si es que en todas nuestras estrellas hay otra que comparta las mismas propiedades. Eso lo hicimos y se pudieron encontrar
algunas fuentes nuevas, o sea, algunas compañeras. Hay un estudio bien interesante por Lee Smith que encontró justamente una enana marrón en torno a una estrella de tipo A, que son poco comunes, y que además es bastante joven, justo en una parte donde no se conocían enanas marrones con una edad precisa. Así que ha servido un poco también esta búsqueda de estrellas en las zonas más densas de la galaxia. Siguiendo un poco adelante, algunos primeros resultados, por ejemplo, que hemos tenido ya de frentón con la misión Gaia, que cubre todo el cielo, es en el paper por Ricky Smart en el 2019 encontramos unos 15 sistemas que tienen movimientos propios comunes. Aquí se puede ver, por ejemplo, todas las estrellas parecen estar centradas en esta zona, que es prácticamente sin movimiento, o el movimiento de la galaxia. Todas parecen distribuirse ahí, pero salvo algunos puntos, como este, por ejemplo, o este, sobresalen. Son estrellas en general bastante cercanas que se mueven más rápido de forma aparente. Y aquí encontramos otra. Esta era una estrella conocida y donde está la X marca un nuevo objeto muy poco brillante que justamente corresponde a uno de estos nuevas enanas marrones compañeras. Esta es otra forma de verlo. Se ve un diagrama de cómo se están moviendo cada una de estas flechas, indica el movimiento de una estrella en un campo de este tamaño. En particular, esa estrella que les estoy mencionando es una estrella de tipo L8, que tiene un espectro bastante peculiar y se mueve justo junto a una estrella antigua, muy conocida. De hecho, tiene un nombre como FT Cetus, una estrella un poco más fría que el Sol, pero que es muy, muy joven y pertenece al miembro o al Moving Group de las Híades. Así que se puede tener una edad más o menos precisa. Les voy a contar ahora la última parte ya casi de lo que yo hago con estas enanas marrones. Tiene que ver con el seguimiento de objetos nuevos detectados por Gaia y de la caracterización de todos los que se sabía que eran enanas marrones, pero que no tenían una observación con espectroscopía. O sea, sabíamos que era una enana marrón porque sabíamos la distancia, sabíamos cuánto brillaba y sabíamos cómo se estaba moviendo, pero no teníamos certeza absoluta acerca de sus características atmosféricas. Y para eso necesitábamos ir y tomar un espectro con algún telescopio, en especial los que están acá en Chile son las observaciones que lideré yo. Teníamos, además de estas tres cosas que se ven acá, las posiciones, movimientos propios y distancias, no teníamos velocidades radiales porque eran muy débiles para Gaia y eso es lo que nosotros estábamos esforzándonos por obtener. Así que tuvimos una campaña con XShooter donde observamos 63 objetos. También buscamos en el archivo de todos los objetos que ya se habían observado para tener un sample más grande. Obtuvimos algunas noches con los telescopios de las campanas y SOAR con espectrógrafos infrarrojos y poder de esta manera empezar a sistematizar y a crear una base de datos grande y homogénea de espectros de enanas ultrafrías. Así que estos son algunos ejemplos simplemente para que tengan una idea de las observaciones como se ven. En azul se ven en verde y en rojo. En rojo está el original, el espectro tal cual como sale de la reducción de datos con el XShooter, con algunos filtros. Después en verde, un espectro un poco más suavizado, se puede ver la forma clásica de una enana marrón. Esto es infrarrojo, recordar. Esto no es lo que nuestros ojos pueden ver. Y vemos temperaturas aproximadamente de 1900, 2000 grados Kelvin, con características típicas de una enana marrón. Así que sí, están bien, podemos tener buenos espectros, ajustar un poco los modelos atmosféricos. Obviamente los feed automáticos a veces fallan, en particular cuando son objetos particularmente extraños, que tienen algunas peculiaridades. Por ejemplo, cuando son jóvenes, los modelos no son capaces de reproducir muy bien todas las características de las atmósferas de estos objetos. Por ejemplo, esto correspondería a la banda H infrarroja, se ve un poco más picudo el espectro que observamos. Y vemos que los datos con el modelo no calzan muy bien en esa banda en particular. Así que ahí hay algunas cosas que se pueden, gracias a estos esfuerzos que estamos haciendo, con los espectros, con velocidades radiales, con distancias precisas, podemos también tratar de decirle a quienes hacen los modelos dónde se pueden mejorar ciertas cosas. Bueno, los próximos pasos son incluir durante el modelamiento autoextinción. Las enanas marrones son frías y por lo tanto se pueden condensar ciertos elementos, se puede haber polvo, no polvo interestelar, sino que granos de polvo encima de la superficie, particularmente en temperaturas menores a 2000 grados. Estos granos de polvo generan autoextinción
y también enrojecen un poco el objeto, particularmente interesante esto en objetos jóvenes. Una vez que terminamos con eso, lo que queremos hacer es, con estos aproximadamente 100 objetos nuevos que vamos a tener todas las características, dárselos al consorcio de Gaia para que sigan refinando los algoritmos de Machine Learning para buscar nuevas enanas marrones en las próximas entregas de datos o data release de Gaia, obtener velocidades radiales con los espectros, por supuesto, porque queremos poder poner estas enanas marrones en el espacio de fase, como se dice, en su posición y con todas las velocidades correspondientes para tratar de buscar nuevos miembros, buscar nuevos grupos de estrellas o de enanas marrones, y buscar también binarias, cuando ya se tienen todo exactamente cómo se está moviendo. No importa que estén separadas lejos en el cielo, pero si se están moviendo de la misma manera, es posible que realmente estén asociadas. Así que eso es una tarea importante que vamos a realizar. Hoy esto nos va a permitir completar el censo de las enanas ultrafrías en el vecindario local, caracterizar, como ya dije, el espacio de fase, descubrir nuevos sistemas y obtener edades en el caso de que pertenezcan a miembros de grupos jóvenes. Estos miembros de grupos jóvenes son grupos de estrellas que están dentro de 100, 150 parsecs, que son grupos de estrellas que se mueven juntas en el cielo, pero están distribuidas por todo el cielo. O sea, por ejemplo, el grupo de Beta Pictoris tiene un parche de cielo gigantesco, pero están todas más o menos a una misma distancia, tienen características similares y se mueven de la misma forma. Entonces, si es que vemos que uno de nuestros objetos tiene la distancia correcta y se está moviendo igual que los demás y además tiene signos de ser joven, la podemos clasificar dentro de ese grupo y también determinar una edad, y con esa edad podemos inferir también una masa. Así que esa es una de las formas que tenemos de también restringir un poco los modelos de interiores de estrellas ultrafrías. Así que bueno, esa es la forma que hay por el momento de relación edad, masa, luminosidad. Con eso termino mi parte de enanas marrones y solamente les quiero dejar un artículo que fue una especie de pesca milagrosa que tratamos de hacer hace un par de años, cuando estaba terminando mi doctorado. Dije, bueno, tenemos un montón de datos en el centro galáctico y en el disco de la Vía Láctea, y justamente donde se observa la estrella Alpha Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros, y la estrella próxima. Aquí vemos un diagrama de Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Alpha Centauri C o próxima. Estas tres estrellas son las más cercanas a nuestro Sol, y se sabe de un planeta en torno a este sistema. Y fue como, bueno, quizá, en torno en particular a Próxima, se han hecho búsquedas de planeta con distintas técnicas. La mayoría son velocidades radiales, que es para ver cómo se mueve la estrella y si encontramos algún desfase debido a un planeta. Y también imágenes de alto contraste, pero que buscan muy, muy cerca de la estrella, buscando básicamente un análogo a Júpiter. Lo que nosotros tratamos de hacer fue, bueno, ¿y qué pasa si es que, así como Próxima Centauri, o Próxima, es parte del sistema Alpha Centauri y está ubicado muy lejos en el cielo? Acá podemos ver varios grados de separación. ¿Qué pasaría si es que hubiera un planeta que también está orbitando en una órbita parecida a la de Próxima, aquí afuera, por ejemplo, en torno a Alpha Centauri? Eso no se ha buscado. Así que usamos datos infrarrojos del telescopio VISTA para hacer esta búsqueda, y nuestros datos lo que hicieron fue extender lo que se ha logrado con instrumentos como Sphere en VLT, donde se pusieron límites de masa de en torno a 8 y 12 masas de Júpiter para objetos dentro de este anillo que mostraba recién, muy, muy cercano a la estrella Alpha Centauri. Lo que nosotros hicimos fue extender ese límite y decir que en realidad no hay planetas como Júpiter entre 8 y 12 masas de Júpiter, perdón, hasta 7.000 unidades astronómicas de Alpha Centauri, y tampoco hay compañeros en torno a Próxima con ese orden de masas, entre 8 y 12 masas de Júpiter, hasta 1.200 unidades astronómicas. Así que fue una extensión bastante grande que hicimos. Ahí pueden ver cómo se ve el diagrama color magnitud en las bandas Y y J, que son dos bandas infrarrojas ideales para buscar enanas marrones, las mejores que hay en la sección infrarroja. Podemos ver, perdón, no sé si... Ahí sí, el número de fuentes que analizamos fue aproximadamente un par de millones, o sea, un par de millones de estrellas tuvimos que ir filtrando. Tuvimos un par de candidatos, pero finalmente nada promisorio
Así que eso, dejar como una anécdota solamente. A veces es interesante salir a pescar, a ver si encontramos algo inesperado, algo de tal impacto. Encontrar un planeta como Júpiter en torno al sistema más cercano, sin duda sería un gran descubrimiento. Pero lamentablemente no. Con eso termino la primera parte de la charla y se han esperado todo este rato y en realidad no les interesaban las enanas marrones y están acá por lo de los humanos. La verdad es que no creo mucho que haya sido así, pero porque de verdad que los humanos no son tan interesantes como las enanas marrones. Y una de las cosas que dice la tercera frase ahí, de verdad, las enanas marrones nunca te decepcionan, siempre tienen cosas interesantes, los humanos al contrario, te decepcionan más seguido de lo que uno esperaría. Yo quiero partir con un par de frases que no son mías, pero la astronomía y la ciencia en Chile es algo de verdad genial. Y no toda la gente lo sabe. Mucha gente piensa en la ciencia, piensa en la astronomía como algo lejano, como algo que se hace en los observatorios, adentro, arriba de los cerros, y se pierden muchas veces el interés que hay en los niños, se va perdiendo a medida que van creciendo. Todos los niños son científicos por naturaleza y merecen saber lo que está pasando en nuestro país. Por eso es tan importante la comunicación. Yo aquí coloqué una de las frases que yo quiero que ojalá se queden. Si se olvidan de todo lo de las enanas marrones, bueno, qué pena, pero espero que esta frase acá no se le olvide, y es que la ciencia no nos pertenece a nosotros. La ciencia le pertenece a la humanidad y debemos compartirla. Aquí tengo una frase de la doctora Skipper, que es editora de Nature, y me gustaría que la escucharan. Hi, I'm Magdalena Skipper. I'm editor-in-chief of Nature. I think the reason why it's important to communicate science to the general public is because science is no longer just the domain of the scientists. We should all be part and parcel of science, generate data, contribute to the scientific and research endeavor, and for that reason, only in this way will science be truly successful and solve issues of health, global sustainability, issues that we all face today. We're all in it together. Como pudieron ver en lo que nos decía Magdalena Skipper, realmente la ciencia la tenemos que hacer entre todos, pero es nuestro deber comunicarla. Si no, va a quedar ahí oculta en papers que lamentablemente nadie o muy poca gente leen y tienen muy poco impacto. Pero me gustaría un poco más allá, y es que a veces no lo queremos comunicar porque no nos damos cuenta de lo increíble que es lo que estamos haciendo. A mí me pasó muchas veces, pero lo que yo hago en astronomía, las enanas marrones, no le importan a nadie, son objetos que no son ni estrellas ni planetas, como que a quién le puede importar. Y no nos damos cuenta de lo fascinante que puede ser cuando salimos un poco de las ecuaciones, cuando salimos un poco de los códigos, ya sean de Python, de L, y deberíamos darnos cuenta que no todos tienen el acceso a eso. Ahora, estoy de acuerdo en que no todos pueden o deberían hacer comunicación científica, pero sin ella, sin la comunicación científica, no vamos a lograr avanzar como sociedad. Quiero mostrar otro video, también con frases de... Un segundo, creo que se está escuchando... Cristóbal, ¿tengo que parar? ¿Cómo? ¿Tengo que parar? No. Ya, que como escuché dije a lo mejor me había pasado el tiempo. No, sigue. Ya. Entonces le voy a mostrar una de las frases de Brian Schmidt, premio Nobel de Física. Science and technology can change lives, but only if people are prepared to accept its findings. So when we're going out and we want to create a more prosperous world, we have to go out and tell people about the science we do and make them understand and appreciate the power. Otherwise, it will fall on deaf ears and no one will be able to use this great knowledge for the better good. No sé si estarán de acuerdo con lo que dice al final, pero lo que nosotros decimos o hacemos en nuestros laboratorios, en nuestros computadores, en nuestro centro de investigación, tiene que salir y llegar a los oídos, no solo de las personas que nos rodean, no solamente a los niños, sino también a las personas que toman decisiones. Y la única manera de hacer es contar lo que estamos haciendo, de una forma en que los demás quieran escucharla, no solamente en la forma que nosotros queremos decirla, que es a través de los papers, sino que en una forma en que todos lo puedan entender y se den cuenta de realmente lo que es necesario para este cambio. Ahora, si estaban esperando algún tips, espero que sí, porque les traigo algunos tips para comenzar en comunicación científica, si es que no lo han hecho aún. El primero es, sin duda, esforzarse. Si no te esfuerzas,
no hay caso, no va a haber nada que uno pueda hacer, porque requiere empatía, requiere ponerse en el lugar de la otra persona, y a veces no todos tienen la misma formación que uno, no todos les interesó la ciencia desde chicos, como a lo mejor muchos de los astrónomos que estamos conectados hoy día lo tuvimos, que nos gustaba la ciencia, nos gustaba leer, veíamos los programas de Cosmos, veíamos programas... No todos tienen ese mismo background, y es por ello que es importante esforzarse por esto, ponerse en los lugares de los demás. Es bueno cometer errores siempre y cuando se aprenda de ellos. Todos hemos hecho una mala charla, todos hemos hecho una mala exposición, todos hemos tratado de convencer a alguien usando los argumentos incorrectos, pero como científicos deberíamos darnos cuenta de que que repetir las mismas cosas una y otra vez y fallar es ridículo. Eso no es anti el método científico. Uno se da cuenta cuando algo falla, intenta otra cosa. Así que aquí lo mismo, en comunicación científica igual. Está bien cometer errores, pero hay que ir ajustando las cosas. Y una de las que me ha costado más quizás es la que dice ahí, es ser osado y valiente, atreverse a hacer cambios. Hay que escribirle a la gente, hablar con las personas, ya sea en la vida real o a través de redes sociales. De verdad que se consiguen muchas cosas. Una pequeña experiencia. Yo decía, tenía ganas de comunicar astronomía, todavía no estaba en este trabajo en el que estoy, y le escribí directamente a un conductor de radio de un programa que iba a empezar en unas semanas más, lo habían estado anunciando en una radio que yo escuchaba. Y le dije, oye, sé que es un programa como de entretenimiento, que va en las mañanas, un tipo de matinal de radio, y le dije, ¿te gustaría tener una sesión de astronomía o de ciencia? Yo me ofrezco para conversar unos minutos. Escribí por redes sociales 1 o 2 veces. Al cabo del tiempo me terminaron llamando y me dijeron, oye, probemos. 15 minutos tal día. Si nos gusta, ven la otra semana. Y así llevo ya 2 años yendo a la radio de tiempo, y ahora en la radio infinita seguimos con esta sección de astronomía y de ciencia. Pero requiere dar ese salto, acercarse. No siempre el periodista tiene que ir y acercarte. A veces, si tú tienes ganas de hacer algo, ¿dónde más te van a decir que no? En cuanto a comunicación científica y astronómica en particular, es súper importante acercarse a las distintas comunidades, a las distintas realidades, con mensajes distintos. Hay gente que de verdad tiene una forma de vivir muy diferente. Me estoy refiriendo a las áreas como ciudades. Por ejemplo, Santiago es una realidad muy distinta a la que se puede vivir en las afueras de Temuco, o en las afueras del Maule, o en Coquimbo. En Coquimbo la gente sabe de astronomía, como que ya está un poco empapada. En otras áreas no saben lo que es la astronomía y no pueden distinguirla de la astrología, por ejemplo. Así que hay que adaptar el discurso y adaptarse a las realidades en las que uno está. La segunda es que yo creo que quizá la más importante es compartir experiencias significativas. Observar con ellos, contarles una historia. Súper importante que las personas sientan cosas, no solamente que sea una actividad que está aquí en nuestras cabezas, sino que realmente la podamos sentir. Y la tercera es que el respeto y la empatía no son opcionales, son obligatorias. Nos vamos a encontrar con mucha gente que cree cosas diferentes a las de nosotros, que nos van a hablar de extraterrestres, de dioses, de universos paralelos, de un montón de teorías que en realidad simplemente son ideas, y no el desecharlas porque sí, y tener este área de superioridad es lo peor que podemos hacer en comunicación científica. Podemos no estar de acuerdo, podemos tratar de exponer un punto y de tener una conversación y un diálogo, pero la superioridad moral no tiene cabida en la comunicación porque simplemente aleja a las personas y tiene el efecto contrario al que nosotros queremos, que es justamente llevar la ciencia a los demás. Ahora, en la parte más personal de la comunicación, de verdad que se abren nuevos caminos. Cuando uno siempre está pensando en la charla, un libro que quizá también es bastante común, fue una de las primeras opciones que se me dio en el Centro de Comunicación de las Ciencias, fue escribir un libro. Pero el desafío fue otro, fue no escribir un libro de texto, sino que escribir un libro que fuera lo más atractivo y ameno posible, con datos freak, con actividades, con mucha ilustración. Afortunadamente ahora lo pueden encontrar en español y en inglés. Aquí está el link por si acaso lo quieren descargar. En ciencias.uautónoma.cl/divulgación científica. Están todos los libros que hemos producido de forma gratuita, la astronomía ilustrada, y también lo pueden ver. Así que hay nuevos canales, abrirse a la posibilidad de hacer algo súper atractivo o súper bonito, más allá de que quizá queramos escribir 100 páginas de nuestra ciencia favorita. A veces es bueno acortar la cantidad de material para dejar claros un par de conceptos, 1 o 2, no tratar de abarcar demasiado. Al fin y al cabo a nosotros nos costó 10 años
por lo menos a mí, sacar el doctorado. Así que tratar de que las personas se queden con lo que nosotros nos demoramos 10 años en un libro o en una cápsula de internet, muy difícil. También atreverse a explorar con distintas plataformas. Por ejemplo, ¿qué hay de crear un videojuego? Hay fondos para ello, postular un fondo, usar un videojuego para enseñar sobre obesidad. ¿Por qué no? Los videojuegos se asocian justamente con el sedentarismo. ¿Qué pasa si que tratamos de usarlo en su contra, por así decirlo? Motivar que el juego te enseñe la alimentación saludable. Ahí lo pueden jugar también. Este fue uno de los experimentos que se hizo al principio del Centro de Comunicación de la Ciencia con colaboradores de Talca. Este es un video que me gustaría colocarlo. Yo sé que me queda poco tiempo, pero este de verdad creo que vale la pena los 2 minutos que dura. Es un video sobre cómo se transporta la electricidad. Oh, perdón. Se me cambió el link en este momento. Eso pasa. Ahí sí. El Centro de Comunicación de las Ciencias presenta ¿Por qué un científico necesita un cineasta? Simple, es difícil imaginar cómo es la visualidad de la actividad eléctrica en las células. Ese principio impulsó a un doctor en biología y a un director de animación hacia la búsqueda de su representación. El resultado, una experiencia vibrante, colorida y didáctica sobre la red de comunicación del mundo celular. Pulsos, un cortometraje de divulgación científica, un proyecto que cuenta con el apoyo del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Este cortometraje Pulsos dura 3 minutos. Y de verdad que a mí, menos cuando lo vi, que no sé nada de neurociencia, te deja claro cómo funcionan, cómo se transportan los iones, a diferencia del cambio de la electricidad que va por los cables. 2 minutos, 3 minutos, pero requirieron de un cineasta para lograr sacar lo que estaba en la cabeza del neurocientífico. Ser creativo y ser colaborativo es clave para lograr lo que se llama el efecto wow. Es algo, cuando uno está viendo un experimento y queda así como, wow, esto de verdad es increíble. Así que los invito a que lo vean en el canal de YouTube del Centro de Comunicación de la Ciencia, lo pueden encontrar. Ahora, hay públicos distintos. Ya hay gente que lee libros, hay gente que ve videos en YouTube, hay gente que le gusta escuchar podcast y estoy súper contento de poder también haber empezado un podcast sobre ciencia. Ya está el primer episodio disponible sobre el sonido. Vimos por qué suenan las cosas cuando se rompen, cómo se transporta el sonido. Tiene noticias, tiene ciencia freak también, siempre hay una investigación rara. Se pueden tocar los temas un poco más en profundidad porque la duración es más larga. Este obviamente no está apuntando a llegar a todo el mundo porque no toda la gente escucha podcast, pero hay un público que le gustan y por qué no ofrecerle una alternativa científica con una visión hecha en Chile. Así que si quieren y están interesados, hoy día se estrena el segundo capítulo que va a hablar acerca de los terremotos y lo pueden encontrar en el link que está aquí, cienciaschile.buzzsprout.com. Lo pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify también, por si les interesa la raíz de la ciencia. Paso el lado al tiro. Hay gente que 30 minutos encuentra que es mucho, 2 minutos y medio en YouTube es mucho, y les basta simplemente con 15 segundos de una historia por Instagram. También es importante que podemos dar información precisa y muy reducida, y quizá colocar un link para los que estén interesados en leer un poco más. No nos desesperemos por tratar de entrar a toda la gente con toda la información que tenemos. A veces es bueno simplemente motivar a las personas, despertar la curiosidad con frases cortas. Hay quienes prefieren interactuar, como lo estamos haciendo quizá ahora, o lo vamos a hacer dentro de un par de minutos con las preguntas. Uno puede hacer Instagram Live, Facebook Live, YouTube, usar distintas herramientas para poder, con un científico, conversar uno a uno, y después también que la gente pueda interactuar a través de preguntas en un chat, y se pueda dar este diálogo, que también es muy entretenido. También los invito, hoy día vamos a estar en un rato más conversando con la directora ejecutiva de Wikimedia para ver qué hay detrás de Wikipedia. Pero el tema puede ser cualquier cosa. Obviamente en astronomía tenemos mucho que contar, la gente se conecta a estas interacciones, así que los invito a que lo puedan hacer desde sus cuentas personales, de la cuenta de la universidad. De verdad es una forma entretenida de enganchar y de que la gente participe también. Recuerden que la divulgación es yo te hablo a ti, tú aprendes. Esto nos da la oportunidad de realmente hacer comunicación científica. Hablamos, discutimos, tiramos ideas y dialogamos. Esta comunicación yo creo que es mucho más efectiva a la hora de enganchar a la gente y despertar también a que sigan buscando información. Finalmente, últimos 2 minutos, algunos tips de comunicación en general. Lo más importante es contar una historia.
tener una historia que contar. Por ejemplo, si estudian cuasares, decir, bueno, ¿por qué? ¿Cómo se descubrieron? ¿Hacia dónde va la ciencia? ¿Cuáles son las cosas que han trancado el avance? ¿Cómo por años estuvimos pegados sabiendo que teníamos los blazares, los cuasares, los AGN, las galaxias tipo Seyfert 1, las galaxias tipo Seyfert 2, y nada encajaba hasta que por fin llegó la teoría de AGN unificado? Y podemos contarlo como una historia, va a ser mucho más entretenido, sin entrar en los detalles técnicos para todas las audiencias. Y eso lo tenemos que ir definiendo cada uno. Pensar en quién nos está escuchando. Obviamente, si están dando una charla para un grupo, una conferencia de AGN, es muy distinto que una charla para un grupo de una universidad, en la que son todos astrónomos, o de un grupo de estudiantes de doctorado de otras carreras, o una charla de público general. Así que es súper importante adecuar el contenido para quien lo está escuchando, escoger el lenguaje y las imágenes de forma correcta, no usar demasiada jerga, incluso si estamos entre astrónomos. Yo hoy día sé que me excedí un poco en la jerga, quizás en la parte de nanas marrones. Hace tiempo que no hablaba de eso y fue difícil más encima traducirlo al español. Pero elegir el lenguaje apropiado es súper importante, y las imágenes tienen tanto poder. Hay que sacarle el jugo a cada uno de los gráficos. Y esto es algo bien personal, pero que yo al menos trato de hacerlo siempre, es que si algo de lo que estoy tratando de decir me apasiona, hay que mostrarlo. Que la gente vea que somos seres humanos atrás que los científicos somos seres humanos, es demasiado importante. No somos robots, tenemos sentimientos, tenemos familia, tenemos chascarrillos que nos están pasando mientras estamos haciendo las cosas. Está bien, y hay que demostrar esa pasión. Si de repente decimos alguna cosa de manera imprecisa, un segundo, pero logramos emocionar a la audiencia, le van a quedar muchas más cosas grabadas que si hablamos como con voz de Siri. Y lo otro es practicar, porque vale la pena. Se nota cuando estamos improvisando todo sobre la marcha. Finalmente, así como algo bien práctico que podemos aplicar en todas las presentaciones, generalmente una diapositiva es para dejar una idea. Y se nota también cuando tratamos de poner demasiados gráficos y quedan chiquititos y desordenados con cosas que no podemos leer. Es mejor tener un gráfico, diapositiva siguiente, otro gráfico, y nos tomamos el tiempo necesario para explicar. Incluso si es una cadena de ideas, a veces es bueno ir uno por uno. Por ejemplo, me tomé la libertad de tomar una foto de un libro de Jean-Luc Dumont, donde hay 3 tipos de gráficos. Da lo mismo si sabemos de qué se trata, pero uno ve los 3 y uno inmediatamente dice, wow, el de la derecha me dice al tiro cuánto es el máximo de poder, el mínimo, cuál es el rango en el que están los datos, cuál es el que yo medí, cuál es el que yo modelé, y cuál es la dispersión, en este caso 630 MHz. Toda esa información, con una cantidad mínima, es bien minimalista, pero me da toda la información que yo necesito transmitir. Mientras que el de acá, me tengo que esforzar, empezar a mirar, como feo. Entonces, si podemos hacer gráficos, obviamente, para un paper a lo mejor está bien usar este o este, pero si estamos haciendo una charla donde tenemos 15 minutos, a lo mejor es mucho más fácil que las personas vean y saquen al tiro toda la información necesaria. Y no nos asustemos nunca de ser demasiado simple. De verdad que se ve más simple este gráfico. Pero en la simpleza también está muchas veces la profundidad de lo que queremos decir. Si las personas están convencidas de que lo que acaban de escuchar lo pueden realizar y que es fácil de hacer, hemos cumplido el objetivo, porque van a tratar de hacerlo. Y eso es lo que muchas veces queremos hacer. Y a veces uno también piensa que nuestros pares saben de todos los temas, incluso quizás los más senior, que tienen... ¿Para qué les voy a hablar en sencillo si ellos tienen que saber lo que yo estoy haciendo? Eso no necesariamente es cierto. Así que es bueno a veces usar conceptos simples. Les dejo esta diapositiva porque probablemente más de alguna vez lo han contactado de medios. Lo más importante es prepararse antemano. Tener muy claras cuáles son las ideas, fuerzas que quieren comunicar. Los periodistas están entrenados para ellos llevar ritmo, tono, todo en una entrevista. Entonces, si no les hacen la pregunta que nosotros estamos esperando para contestar lo que queremos contestar, tratemos de desviar la pregunta hacia lo que nosotros queremos decir, pero tenemos que tener muy claro el mensaje que queremos dar. Olvidémonos de los detalles, muchas veces es mejor que queden las ideas claras. Preparar de antemano 1 o 2 cuñas que son las que van a escribir en la nota escrita, en la radio o en la tele, donde sea, para que ellos también las puedan usar como titulares, porque si no las van a inventar y probablemente nos saquen de contexto. Así que si uno ya lo preparó y tiene bien pensadas las frases que podrían ser como las llamadas de atención, úsenlas y van a estar agradecidos tanto ustedes como los periodistas. Así que no le dan la oportunidad de malinterpretarlo. Y obviamente si no se preparan, es muy probable que digamos algo que después nos estemos arrepintiendo
y después les tengamos malas a los periodistas. Y eso obviamente nos hace daño tanto a los científicos como a los mismos periodistas. Así que preparémonos bien y hagamos lo mejor posible. Así que, bueno, con eso me despido. Espero que si tienen alguna pregunta puedan hacerla. Yo feliz de contestar. Nos pueden seguir, ahí están las redes sociales, tanto mías, personales, JC Beamín, o de Ciencias, el Centro de Comunicación de la Ciencia. Están en todas estas redes sociales para que nos sigan. Esta es la de Apple Podcast, por si acaso. Y nos pueden hacer preguntas. También podemos ayudar con la difusión de distintas iniciativas de divulgación científica. Así que gracias por su atención y por estar todavía después de casi una hora. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Súper interesante. Preguntas. Vamos a tratar de... quizás vayan... si alguien tiene una pregunta, que lo diga por el chat y yo les voy dando la palabra para tratar de ser ordenados. Y por favor, activan su micrófono para hacer la pregunta y luego lo desactivan para evitar el ruido de fondo. Así que dejo abierta la sala a preguntas. Claudia. Ay, que no me acordaba dónde activar el micrófono. Perdón. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, yo tengo, o sea, a mí me gustó mucho la charla. En realidad entendí mucho más la última parte que la primera, porque astronomía no es lo mío. Pero en general la encuentro súper interesante y los consejos que diste son súper valiosos en general, considero para todos, uno como investigador, para los alumnos que están presentes también en la sala, especialmente los que tienen que conocer toda esta información de cómo comunicar la ciencia para el futuro, y que sé yo que es una parte súper importante. Entonces, mi pregunta es, o sea, mencionabas que uno tiene que tener como un tacto para poder identificar al público al que va a hacer divulgación. Entonces, ¿hay algún tipo de técnica como para saber cómo prepararse para ciertos públicos en particular? ¿O es al ojo nomás? O no sé. Pregunto, Sí. porque en el fondo uno nunca sabe con quién se va a encontrar, con qué tipo de audiencia. A veces te encuentras con audiencias que son súper motivadas y quieren trabajar un montón, vas con la misma charla a otro lugar y no tienes ninguna respuesta. Entonces, como que no sé si hay como alguna idea, alguna técnica, alguna consideración que uno tenga que tener cuando se va a enfrentar a ciertos tipos de audiencias. Eso. Sí, es verdad que lo que tú dices, a veces uno va con la misma charla a distintas personas, a veces uno mismo va con otra actitud, eso igual es súper importante cómo va uno preparado. Pero sí, hay un par de cosas que uno puede usar con las audiencias. La primera es preguntar. Por ejemplo, yo a Cristóbal igual le pregunté, bueno, ¿quién va a venir? Y fue como, fue súper difícil, porque me dijo, van a haber astrónomos, van a haber físicos, van a haber personas que son de la universidad, estudiantes, y lo vamos a abrir a público general. Y fue como, wow, esto va a ser un desafío, ya sea porque a lo mejor los astrónomos se van a aburrir con la segunda parte o se van a aburrir con la primera todos, y me costó un poco tomarle el pulso a esto. Una de las cosas que a mí me gusta hacer, al menos cuando voy a dar una charla en vivo, en esta forma como webinar, tiene algunas dificultades que todavía no logro sacarlas bien. La primera es conversar con la gente. Ya, si voy a una feria del libro a dar una charla, sé que es público general, pero que tienen interés por la cultura. En general son personas que leen o que ven documentales, entonces es distinta a lo mejor a la charla que voy a dar en un mall o que voy a dar en un colegio, donde son alumnos que no se interesan por nada y hay que realmente levantarles el ánimo. Es mucho más fácil con un público más que te va a ver. O sea, si tú vas a dar una charla de astronomía en la universidad y tú convocas público externo, esa gente que ya le gusta la astronomía. Entonces, uno puede ya tener pequeñas preconcepciones de lo que te va a tocar, pero estando ya en el lugar, uno puede conversar con la gente, salir antes, unos minutos antes, le dice, oye, al anfitrión, ¿me dejas conversar con el público? Le pides el micrófono y dice, hola, ¿cómo están? Tratando como de relajar el ambiente. Eso requiere que nosotros también estemos preparados para eso, así como, hola, ¿cómo están? Mi nombre es tanto, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que hace? Estudia, no, yo soy ingeniero, no, yo soy contador, o no sé, yo no, trabajo en la construcción. Y te van a ir diciendo distintas cosas y de esa manera puedes ir tomándole
como el ritmo, ya, ok, este es el nivel de conocimiento de mi público, en verdad es un público que lo obligaron a estar acá o que quiso venir. Esa quizá puede ser una buena técnica. ¿Puedo hacer otra preguntita más, ¿Sí? Cristóbal? ¿Sí? Es que una consulta con respecto al Centro de Comunicación de Ciencias mismo en el que tú trabajas. Por ejemplo, esto tú, si quieres participar, no sé, por ejemplo, si quisieras poner una columna de opinión o qué sé yo, ¿eso es abierto o es solamente... o sea, cualquier persona podría publicar en el Centro de Comunicación de Ciencia algo de divulgación o estás solamente restringido a profesores e investigadores de la Universidad Autónoma? Esa es la otra pregunta. Mira, en la página web, la verdad es que las cosas las escribimos en general nosotros, la gente del centro. Las columnas muchas veces han sido escritas por gente de la universidad porque es la que tiene acceso. Muchas veces hay un investigador que se nos acerca y dice, hoy sabéis que este tema está en el tapete, me gustaría dar mi opinión como experto. Y se nos acercan y escriben la columna. Nosotros más que modificarla, ahí es como hacemos algunos ajustes de tipo editorial y la publicamos. No nos han llegado todavía peticiones de investigadores externos para publicar columnas, pero se pueden contactar ya sea conmigo o con la encargada de la página, periodista, y yo creo que no tendríamos problema en colocar alguna columna de otras personas. O sea, está la opción de hacerlo. Por ejemplo, en las otras cosas, por ejemplo, en los que son webinars por YouTube o Instagram Lives, nosotros invitamos gente de afuera. De hecho, justo los dos ejemplos que puse ahí, el webinar es con la directora ejecutiva de Wikimedia, que no tiene ninguna relación con la universidad. En la charla, en la Instagram Live que tuvimos con ilustradores científicos, los tres no son de la universidad, son todos externos, trabajan uno en la Universidad de Chile, el otro no recuerdo en qué universidad, y el otro es un freelance. Entonces, no, los entrevistados que tenemos, por ejemplo, para el podcast, hoy día es alguien que trabaja en la universidad, pero la próxima semana es alguien externo. Entonces, tratamos de trabajar harto con gente de afuera. Gracias. Gracias, Juan Carlos. María. Buenas, ¿se me escucha bien? Perfecto. Espero que no se corte. A ver, bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por tu charla, por dar este coloquio. Y yo voy a hacer una pregunta que quizás más poniéndome en el lugar de los estudiantes, de que ellos vean las diferentes salidas laborales que pueden tener después de estudiar una carrera de ciencias. Entonces, en tu caso, este cambio de disciplina laboral que has pasado de ser un científico a dedicarte a la difusión de la ciencia, que nos pudieras dar quizá algún consejo o contar un poco tu experiencia, cómo ha sido esta transición, cómo te has ido adaptando, si te has capacitado en algunas áreas en particular para difundir ciencia, un poco habla que si nos puedes contar de tu experiencia, algo que nos puedas decir sobre todo para los estudiantes, para que lo puedan considerar como futura salida laboral. De experiencia, la verdad es que he ido aprendiendo harto en el camino, he tenido como entrenamiento formal, así que tomar cursos todavía no. En el caso de la radio, por ejemplo, que conté durante la charla, fue literalmente, agarré por Twitter a los que iban a ser los conductores del programa y le escribí un mensaje directo por Twitter. Y aprendí muchísimo, muchísimo con ellos. Pero fue en base a experiencia. Ahora, el tema de la divulgación a mí me interesó desde que estaba en la licenciatura. Probablemente Cristóbal se puede acordar quizá alguna, ya desde que éramos compañeros de la licenciatura, el tema de la divulgación para mí era importante, organizando en ese tiempo ciclo de charla, que es lo que a todos los alumnos se nos ocurre. Después en el doctorado lo mismo, y recuerdo mi director de tesis también me dijo, ok, pero termina tu tesis y después embálate escribiendo libros o haciendo cosas de divulgación. Me tomó después un postdoc para darme cuenta que se me abrió la oportunidad. De hecho, mira, tengo mi última diapositiva tiene que ver justamente con esto, o sea, si es viable hacer divulgación o comunicación científica. Es difícil, o sea, hay pocos fondos, pero hay fondos concursables, o sea, tienes que tener buenas ideas y no tener miedo a pagarte un sueldo si es que lo que estás haciendo es de manera profesional. O sea, busca levantar fondos tanto en empresas como en capitales semilla, en capitales del Estado, de divulgación científica. Hay que hacerlo, hay que atreverse. Los fondos Explora, por ejemplo, te permiten tener un salario por hacer el trabajo que estás haciendo. El trabajo que yo conseguí, lo conseguí siendo 100% honesto. Yo postulé a estos llamados de PAI de la universidad
Y en la entrevista estaba el vicerrector de investigación y le digo, bueno, la verdad es que si están buscando como científicos de primera línea que se van a dedicar 100% a esto, digo, pucha, ese no es del todo mi perfil. En el panel también habían otros científicos, puros científicos, y digo, para mí es súper importante dedicar tiempo y una fracción importante, del orden de por lo menos unas 8 horas a la semana, a compartir mi conocimiento, a hacer divulgación, a poner proyectos de divulgación y de comunicación científica. Y en ese momento me quedaron mirando un par de ojos raros y fue como, bueno, está bien, nos vemos. Y ese fue el fin de la entrevista, no me dijeron nada. Al par de semanas me llamaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? En tu entrevista me llamó mucho la atención tu perfil, te quiere hacer cargo de la coordinación científica del Centro de Comunicación de la Ciencia. Y yo fue como, qué suerte. O sea, algo que yo pensé que me estaba jugando en contra para ser contratado como profesor, al final me llevó a esto. A veces ser súper transparente con lo que uno quiere te puede abrir las puertas necesarias para llegar a otros lados. Igual es difícil. Igual es difícil tomar la decisión. Yo echo igual de menos pasar horas y horas sentado frente a un computador escribiendo código en Python y tratando de ver mis enanas marrones o cómo se formaron con datos y todo. Pero es gratificante también ver otros resultados, o sea, ver cómo la gente se te acerca y te dice que bueno, por fin entiendo, oye, tú deberías hacerme clase, oye, lo que están haciendo es súper valorable y lo empecé a ver multiplicado en otras redes sociales, llegando a cada vez más gente, eso es súper gratificante. Entonces, si les gusta de verdad algo, ya sea la divulgación científica, la comunicación, si les gusta mucho la parte más técnica, de la parte ingenieril, no tener el miedo a cambiarse. O sea, cuesta, es un proceso que uno va aprendiendo todos los días algo nuevo, pero es gratificante. O sea, la academia se nos enseña siempre que es el único camino, pero puede ser que estos otros sean aún más gratificantes. No sé si eso deja claro. Gracias, Juan Carlos. Yo, vista el tiempo, me voy a tomar la libertad de hacer la última pregunta. Quería saber si nos puedes contar un poquito sobre el centro mismo, en el sentido de cómo se compone, quiénes participan del centro, cuál es su posición frente a la universidad, es parte de la Facultad de Ciencias, por ejemplo, es parte de una facultad de periodismo, cómo se logra tener un centro de comunicación de las ciencias en una universidad. Ya. Esta es la pregunta probablemente más difícil que me están haciendo, porque tiene que ver con las decisiones que toma la universidad o una vicerrectoría en particular. En el caso del centro, depende directamente de la vicerrectoría de investigación y posgrado, que tiene 4 patas, por así decirlo. Tiene el área de posgrados, el área de investigación, el área de transferencia, que tiene que ver con las investigaciones aplicadas, patentes, proyectos Corfo, todo eso, y el Centro de Comunicación de la Ciencia. O sea, somos una como de las áreas estratégicas, por así, de la vicerrectoría directamente de investigación. No somos parte de vinculación con el medio. Somos como un poco un bicho raro en ese sentido, y de hecho genera ciertas tensiones internas a veces, porque mucho de nuestro trabajo es justamente vinculación con el medio externo. Pero dependemos de investigación. Eso nos da un poco una libertad de trabajar de forma más directa con los investigadores, que son lo que más tratamos de proteger. O sea, a diferencia de un medio tradicional que va y le interesa la nota, a nosotros también nos interesa que el investigador esté súper conforme con lo que va a salir publicado. O sea, que sea un contenido que le gustaría a él compartir con sus pares, pero que sea también de divulgación general. Ahora, en la parte organizacional, ¿quiénes somos el Centro de Comunicación de la Ciencia? Bueno, estoy yo, que soy el coordinador científico. Hay una coordinadora editorial, que es la que se encarga de que todos los productos del centro tengan la factura que tienen, que estén bien diagramados, que sean de buena calidad, que todo el proceso editorial. Hay una periodista científica, hay una... hay otra científica más en el grupo que está encargada de investigaciones aplicadas, que tiene que ver cómo posiciona el conocimiento que se está generando en la universidad a disposición del resto de las personas, especialmente enfocado en tomadores de decisiones. O sea, cómo una investigación de las ciencias sociales puede afectar a los próximos proyectos de ley en educación, en Sename o en lo que sea.
Entonces tenemos una persona que se dedica a tratar de sacarle el jugo a esas investigaciones para poder aplicarlas en tomar decisiones. Y también está la coordinadora o la encargada de producción de eventos. Entonces todos nuestros eventos no los coordino yo directamente, sino que hay una persona encargada de que salgan todos los temas por redes sociales o por que se hagan bien los afiches, que estén las cosas que se necesitan, desde el computador hasta la sala, los espacios. Entonces esas 5 personas somos como el núcleo del Centro de Comunicación de la Ciencia. Y necesitan recursos. O sea, aparte de los 5 sueldos que están saliendo mes a mes, hay ciertos equipos que son necesarios, que no son los más caros, pero de repente, no sé, cámara, algún computador, algunos programas para hacer las cosas, micrófonos y traslados, algunos equipos, no sé, telescopios, microscopios o cosas por el estilo que se pueden hacer para poder colaborar con otras instituciones cuando los inviten. Pero es básicamente eso en tema de costo. Y bueno, si están produciendo material que van a regalar, en el caso como nosotros hacemos con los libros, contar con el dinero para pagarle a un diseñador, para pagarle a un diagramador externo que te puedan ayudar a que quede un producto bueno y después para imprimir. Entonces tiene que haber una decisión de la universidad para que esto funcione. No sé si eso deja completamente clara la pregunta. Sí, gracias, bastante información. Bueno, así que estamos en la hora, no hay más preguntas, así que yo te voy a agradecer, Juan Carlos, por tomarte el tiempo de dar la charla, de hacer este experimento con nosotros, a pesar de que tú tienes mucha experiencia, nosotros no. Espero que haya salido bien. Y gracias a los asistentes. Y bueno, con eso concluimos el coloquio esta semana. Así que muchas gracias a todos. Un gusto, que esté muy bien, Cristóbal. Gracias, igualmente.